tema que quizás es para algunos un repaso, para otros quizás es algo nuevo, pero siempre es bueno recordar estas verdades y mantenerlas presentes en nuestros corazones cada día, hermanos. Y quiero ver con ustedes algo acerca de los sacrificios u ofrendas que se hicieron en la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Pero quiero ver una ofrenda con ustedes esta mañana. Mi plan, hermanos, era tocar únicamente esta ofrenda que veremos, pero siento que el Señor quiere que comparta algo antes de entrar de lleno a lo que tenía preparado para hoy. Recordemos, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 19, el verso 5, vemos aquí en este capítulo cuál era el anhelo del Señor con su pueblo desde el mero principio, cuando Él los sacó de la tierra de Egipto. Dice en Éxodo 19:5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Hermanos, este era el anhelo del Señor desde que sacó a su pueblo de Israel de Egipto. Pero sabemos que ese llamamiento sacerdotal se redujo a una sola tribu debido a la dureza del corazón. Cuando Moisés le dice a su pueblo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y los únicos que respondieron fueron los hijos de Leví, los de la tribu de Leví. Amén. Por eso ellos fueron escogidos para ejercer el sacerdocio en la casa del Señor. Pero este pasaje nos muestra el plan divino acerca del sacerdocio. Y no estaba limitado a una sola tribu, era para toda una nación. Dios quería, hermanos, tener a un pueblo para sí mismo, para que caminara con Él. Amén. Ese era el plan del Señor. Amén. Entonces, hermanos, ese era el plan del Señor desde el principio. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Será que sigue siendo el anhelo de nuestro Dios? Amén. Dice, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. El verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. El verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hoy el Señor le extiende a su iglesia, nosotros, esa misma promesa que le extendió a su pueblo en lo físico. Si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, mis mandamientos, entonces ustedes serán mi especial tesoro y me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Tenemos la misma oportunidad de llegar a ser alguien especial a los ojos de Dios. Y Apocalipsis 1 nos dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
Desde el momento en que nosotros nacemos de nuevo, desde el momento en que nosotros decidimos rendirle nuestro corazón al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos ese llamamiento, amén, de llegar a ser alguien especial a los ojos del Señor, de ser un pueblo de sacerdotes y gente santa. Amén, hermanos. Qué precioso. El escritor de Hebreos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Todos sabemos que es un sacerdote, ¿verdad, hermanos? Bueno, un sacerdote es alguien que se acerca a la presencia de Dios para ministrarlo. Amén. Y este pasaje de Hebreos nos dice que debemos de ofrecer siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En el hebreo, la palabra ofrenda es un camino de acercamiento. Amén. ¿Estamos, hermanos? O sea que ofrendas de alabanza, fruto de labios, es un camino para acercarnos al Señor. Amén. Hermanos, un sacerdote tenía ciertas funciones y quiero ver rápidamente con ustedes algunas de esas funciones o responsabilidades que tenía. En primer lugar, un sacerdote tenía la responsabilidad de ofrecer 2 corderos, uno por la mañana y otro por la tarde, cada día. Estos sacrificios, hermanos, representan nuestra adoración diaria al Señor y el entregarle nuestros cuerpos en sacrificio vivo simboliza una entrega total de nosotros para con Dios. Significa rendir cada parte de nuestro ser para amar al Señor incondicionalmente. En la ofrenda del holocausto, si ustedes leen, no vamos a entrar de lleno a esto, pero tenía que arder completamente el sacrificio. Habían otros sacrificios que el sacerdote podía comer de ellos, pero en esta ofrenda tenía que arder por completo. Y hermanos, que todos estemos esforzándonos cada día en darle al Señor nuestra alabanza, en ofrecerle al Señor nuestro amor, nuestra gratitud cada día. Amén. También ellos colocaban el incienso nuevo en el altar del incienso. Esto nos habla de nuestra vida diaria de oración. Hermanos, a veces nosotros, por los afanes que nos envuelven, tenemos que salir rápido y quizás a veces, Señor, te pido que hoy me bendigas, que hoy me cuides, Señor, y te pido esto por mí, por mí, por mí. Pero alguien dijo: las oraciones pequeñas y apresuradas solo obtendremos una fe pobre y superficial. Necesitamos, amados hermanos, pasar tiempo en el lugar secreto, intercediendo por otros. Hoy más que nunca, hermanos, padres de familia, como sacerdotes, derramémonos delante del Señor por nuestros hijos. Hermanos, el río de iniquidad es fuerte. Y miren, hay carga en nuestros corazones por los jóvenes de nuestra iglesia, pero no solamente por los jóvenes de nuestra iglesia, sino también por todos los jóvenes de Ministerio Cebrón. Hay muchos que están metidos en redes sociales,
desperdiciando el tiempo, el poco tiempo que nos queda en vanidades ilusorias. Padre de familia, como sacerdote de nuestro hogar, ¿estamos pasando tiempos diariamente derramando nuestro corazón por nuestros hijos, por nuestra familia? Dice la Escritura: velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, como sacerdotes del Señor, debemos de estar cumpliendo con estas funciones diarias en nuestras vidas. Amén. Hay que interceder, hermanos, por el cuerpo de Cristo. Nos urge en esta hora final ver un mover fresco del Señor. Estamos muy contentos, muy agradecidos con lo que el Señor nos da. Pero hermanos, Moisés, estando delante del Señor, viéndolo cara a cara, le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Hay algo más en ti, Señor. Que no nos conformemos, hermanos, con lo que hemos recibido. Amén. Llevemos las cargas de otros sobre nuestros hombros. También ellos por la tarde renovaban el aceite del candelero para que la luz no se apagara. Esto nos habla de mantener una vida llena del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en Efesios: sed llenos del Espíritu Santo, con chismes, con murmuraciones, con ¿qué más? ¿Verdad que no? Sed llenos del Espíritu Santo, cantando entre vosotros salmos e himnos y dando gracias a Dios continuamente. Amén, hermanos. Una pregunta: ¿qué estamos haciendo en nuestros tiempos de compañerismo? ¿Qué es lo que hablamos? En nuestras mesas, ¿qué es lo que hablamos? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. El ministerio sacerdotal al cual nosotros hemos sido llamados implica pasar tiempo con el Señor, agradándolo, caminando a la luz de su rostro. Amén. Amén. El propósito principal, amados hermanos, que Dios tuvo al establecer el sacerdocio fue que los sacerdotes se acercaran para darle al Señor una ofrenda. Y como sacerdotes del Señor, nosotros tenemos la responsabilidad de que otros se acerquen a la presencia del Señor. Recuerdan que el pueblo llevaba sus animales, y según la ofrenda que iban a presentar, eran los sacerdotes los que sacrificaban, y en algunas ocasiones los que llevaban la sangre al tabernáculo. Hermanos, hay algunos que tal vez dicen: ay, hoy qué seco estuvo el servicio. Y tal vez pasan domingo tras domingo, aquí es miércoles, ¿no? Miércoles tras miércoles, no, otra vez lo mismo, qué seco estuvo el servicio. Hermano, preocúpate. Si hay una sequedad en tu vida, tú eres responsable de que otros puedan acercarse a la presencia del Señor. Tú tienes la responsabilidad de atraer la presencia de Dios a este lugar. Yo siempre he dicho, y se los he dicho a los hermanos allá, nosotros vamos a reflejar en la congregación lo que día a día estamos haciendo en nuestros hogares. Amén. Si en nuestro hogar es un sequedal, entonces así va a ser en la congregación. Pero hermanos, que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos dé gracia y que nosotros podamos recibir fuerza para cumplir con nuestras responsabilidades sacerdotales. Amén.
corramos, amados hermanos, con diligencia, juntamente con nuestros hijos, esta carrera, amén, preparándonos para ser hallados por el Señor, velando, hermanos, amén. Ahora, hermanos, quiero empezar a ver una de las ofrendas. Fueron 3 sacrificios los que se hicieron en la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Este acto que ellos hicieron en lo natural tiene un mensaje para nosotros en lo espiritual, como el apóstol Pablo nos lo dice, ¿verdad? En Colosenses, en Corintios, que todo lo que está escrito está para amonestarnos a nosotros, para darnos una enseñanza, amén, a los que llevamos una vida en Cristo Jesús. Y en Éxodo 29:9 quiero ver con ustedes el sacrificio por el pecado. Fueron 3 sacrificios: el sacrificio por el pecado, el sacrificio del holocausto y el de la consagración. Pero dice en Éxodo 29:9: le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. En las 3 ofrendas que ellos hicieron, ellos ponían sus manos sobre la cabeza del animal que iban a sacrificar. Y hermanos, a manera de repaso, tal vez algunos no lo saben, otros quizás, pero al imponer ellos las manos sobre el animal que estaban sacrificando, en este caso el sacrificio por el pecado, ellos estaban transmitiéndole sus pecados a ese animalito, era un cordero, y de esta manera ellos estaban siendo limpiados de sus pecados, porque era el animal el que iba a morir en lugar de ellos. Y en las Escrituras la imposición de manos es utilizada para impartir a otra persona lo que alguien tiene. Solo anoten las referencias en Números 27 del 18 al 20, en Levítico 16 del 21 al 22, el libro de los Hechos capítulo 8 versículo 17 y capítulo 19 del 2 al 7. También pueden anotar 2 de Timoteo 1:16. ¿Estamos, hermanos? Muy bien, entonces ellos al imponer sobre el animal sus manos, estaban transmitiendo su pecado al animalito, pues era él el que iba a morir en lugar de ellos. Y de esta forma los sacerdotes estaban consagrándose al Señor. Sus pecados eran quitados de sus vidas, amén, porque se los transmitían al animal que iban a sacrificar. El Levítico 6, verso 7 dice: y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Aquí, hermanos, en esta ofrenda por el pecado tenemos una sombra del arrepentimiento de sus pecados, porque sus pecados eran quitados de sus vidas, se los transmitían al animal que iban a sacrificar. Y hermanos, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, y vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Pero déjenme decirles que el arrepentimiento es algo que no todos pueden gozar. Se necesita, hermanos, de una intervención divina. Dice el apóstol Juan
que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Por eso, hermanos, es muy importante esta ofrenda, presentar esta ofrenda por nuestras propias vidas cada día. Amén. Y esta ofrenda era muy, pero muy importante en la consagración de Aarón y sus hijos. Sin esta ofrenda, ellos no podían continuar con el holocausto, el de la consagración. Y yo creo, hermanos, que nosotros no podemos avanzar en nuestra caminata con el Señor si no existe arrepentimiento en nuestras vidas. Dice el apóstol Pedro en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ven, tiene que haber arrepentimiento en nuestras vidas para que haya perdón de pecados. En Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, los sacerdotes para consagrarse tenían que ofrecer este sacrificio. Y como les dije, ellos no podían continuar con las demás ofrendas sin antes mostrar un verdadero arrepentimiento en sus corazones. Y quiero que veamos el cumplimiento de esta ofrenda, porque recuerdan ustedes que el animal que se sacrificaba tenía que ser sin defecto alguno. Y esta ofrenda, hermanos, la cumplió nuestro amado Salvador, el Cordero inmolado, sin mancha alguna. Él fue ese Cordero sacrificado por nosotros. Dice el apóstol en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros fuésemos declarados libres de la culpa delante de Dios mediante la sangre del Cordero inmolado. Amén, hermanos. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, Él estaba orándole al Señor, diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, Señor, sino tu voluntad. ¿Qué copa estaba hablando el Señor? Aceptando el pecado y el castigo de la humanidad sobre sí. Allí en Getsemaní, Él estaba aceptando el castigo y nuestro pecado. Amén. Por eso es que cuando Él estaba delante de Pilato, le dice: y no tienes con algo que defenderte. Hermanos, dice la Escritura que Él enmudeció y no abrió su boca, porque en ese momento Él ya era culpable. En ese momento Él llevaba nuestros pecados sobre sí. Ya habían recaído el pecado de la humanidad y el castigo que merecíamos había recaído sobre Él. Por eso es que Él no abrió su boca. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje
vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Después de su padecimiento en la cruz, Él pudo ver el fruto precioso. A través de su sangre, Él abrió una puerta de salvación para ustedes y para mí, para que nosotros podamos entrar a ofrecer esos sacrificios agradables delante de Él. Amén. Oh, qué gozo, hermanos. Dice Hebreos 13:11: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hermanos, para santificarnos, para abrirnos una puerta de salvación, Él sufrió lejos de la presencia del Señor, porque la paga del pecado es muerte, es separación. Amén. Él perdió lo más precioso que tenía, la comunión con el Padre. Hermanos, qué misericordia, qué humildad de nuestro amado Salvador. Estuvo dispuesto a dejarlo todo para que nosotros fuésemos presentados delante del Señor, libres de la culpa, del pecado. Qué precioso, hermanos. Y al igual que en la consagración de Aarón y sus hijos, si nosotros vamos a ser consagrados, debemos presentar primero nuestra propia ofrenda por el pecado y arrepentirnos de nuestros pecados. David fue un hombre que conoció el corazón del Señor, y respecto al pecado con Betsabé, él no era que él se estaba excusando y decir no quiero presentar un sacrificio de animal. Él dice en el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, el corazón quebrantado, el corazón humillado es la mejor ofrenda que podemos presentarle al Señor. Amén, amén, hermanos. Y el Señor espera ver en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Como Juan el Bautista predicaba: haced frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia, hermanos, pero al orgulloso, al que pone pretextos, al que dice pero mi reputación, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué van a decir los demás de mí? Hermanos, el cordero inmolado lo perdió todo. Oh, pero qué gloria, amén, qué gloria del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, para vivir una vida consagrada tenemos que mantener un corazón quebrantado y arrepentido. Este paso es esencial si nosotros queremos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pero hermanos, este paso es esencial en nuestras vidas si nosotros queremos consagrarnos al Señor. Amén. Si queremos llegar a ser alguien especial a los ojos de Dios, tenemos que mantener una vida quebrantada. Amén.